Vamos a conectar rápidamente con un compañero, con un periodista de Canarias, Gabriel Suárez. Gabriel Suárez siguió también esta información, siguió esta investigación que nos parece apasionante, nos parece de película. Ocurren estas cosas y no son muy conocidas. E imagino que en Canarias, bueno, no lo sé, el eco que llegó a tener esta historia. Gabriel, amigo, buenas noches. Buenas noches, Iker. Encantado de estar contigo. Encantado de estar contigo, de verdad. Muchísimas gracias por ayudarnos en toda esta pesquisa. Todo lo que están contando Paco y Juan, a mucha gente estoy seguro que están diciendo, bueno, esto es como un novelón. En Canarias se fue conociendo, imagino, la información con cuentagotas y los periodistas locales de allí estaríais sorprendidísimos, ¿no?, con lo que ocurría. La verdad que generó una expectación enorme entre todos los periodistas, porque, claro, a medida que se iban conociendo algunos pequeños detalles e iban saliendo a la luz algunos entresijos de esta historia, cada día te apasionabas más en conocer un poco más en profundidad qué era de la vida de Liselott Norman. Que era una persona más o menos conocida. Tengo que decir que nuestro compañero Gabriel es un periodista fenomenal de Canarias 7, medio de comunicación importantísimo en las islas. Esta mujer era bien conocida y mucha gente, como nos decía Juan Rada, no la creyó, quizá hasta que aparecieron los huesos, ¿no? Ella comentaba a sus amigos, entre sus amistades, en su bar de copas que tenía en el centro comercial Cita, de la existencia de estos fantasmas, de estas apariciones, que ella adjudicaba a una persona que había muerto y que estaba en su casa. ¿Y la noticia? Nadie le daba crédito a lo que estaba diciendo, claro. Todos pensaban que era producto de su locura y de un alcoholismo que iba a más. Pero cuando se descubrió lo que había en su jardín, ya las cosas cambiaron. Gabriel, imagino que el impacto periodístico en Canarias para todos vosotros es cuando se encuentran los restos. ¿Llegasteis a saber algo más de esos restos? ¿Qué había pasado? ¿De qué época eran? ¿Se supo algo realmente o todo acabó entre brumas, como casi siempre? Yo estuve hace no mucho tiempo con un jefe policial que estuvo al mando de la actividad que se desarrolló en el jardín, que tuvo bajo su responsabilidad la excavación. En principio se ordenó por parte de la autoridad judicial una excavación para retirar los restos que el jardinero había encontrado, pero en vista y considerando de que podía haber más restos, entonces sugirió a la autoridad judicial de que se siguiera excavando. Se trajo una maquinaria especial cedida por el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana e iniciaron una minuciosa revisión de todo el terreno del jardín para ver si había más restos humanos, pero no encontraron absolutamente nada. Solamente el resto de los huesos que pertenecían a esta persona, que se supone que creo que sí, que ya está confirmado efectivamente que es su amante. Está confirmado, y ese es otro notición, o podemos valorarlo aquí, Paco, Juan, que además los huesos tienen que ver con ella, que podía ser un amante. Esto ya sí, me parece de Agatha Christie, ¿no? Extraoficialmente hemos llegado a saber que todo pinta, o todo apunta, que podría ser Darmas, que un examante suyo. Nombre y apellidos. Exacto, sí. Pero que no está confirmado oficialmente. Y aquí empiezan otro misterio sobre otro misterio. Nosotros hemos intentado hablar con la Policía Nacional que llevó el caso. Ellos nos dicen, efectivamente se exhumaron los restos y en el momento que se exhumaron se hicieron las pruebas pertinentes y pasó al juzgado. Pero oigan, ¿no saben ustedes quién es? No, nosotros nunca lo supimos. Me remiten al juzgado, llamo al juzgado. Oiga, ¿en qué situación se encuentra este caso? ¿Ha sido instruido? ¿Ha sido interrogada al hilo? Aquí no se sabe nada, vamos a ver, voy a buscar los datos. Y silencio desde el juzgado. No se sabe absolutamente nada. Si no llega a ser por la investigación que ha iniciado Juan Rada en los últimos días para saber algo de ella, no se sabe ni dónde está, ni qué pasó con ella, ni si hay algún culpable de la muerte, porque lo que sí que se sabe es que este hombre, sea o no Dirk Dammaske, se sabe que es un hombre, se sabe que su muerte fue violenta, se sabe que alguien lo ató y lo introdujo, además de manera muy peculiar entre las raíces de unos árboles, que era difícil, o sea, necesita una fuerza para meter ese cuerpo, que además tenía un golpe en la nuca, que los investigadores piensan que puede ser precisamente al meter ese cadáver. No se sabe realmente cómo murió, ni qué hacía allí, ni si realmente Lilo tuvo algo que ver o no con la muerte de este hombre, si sabía que había un cadáver en el jardín o no. Misterio sobre misterio.
Da la impresión que Lilo no tenía conocimiento por lo que ella llegó a comentar entre sus amistades, no tenía conocimiento sabía de la desaparición de Dirk, pero no tenía conocimiento cuál había sido su destino. No tenía idea de dónde podía estar, en qué lugar podía estar. Ella hablaba de Dirk, pero en ningún momento hacía referencia a que hubiese tenido algún problema, que alguien le hubiese dado muerte. No, de eso no hablaba. Ella hablaba de que Dirk no estaba, que se había marchado, pero en ningún momento daba pistas de que Dirk Damats había sido asesinado. ¿Y sabemos algo, compañeros, de ese hombre, de su edad? Precisamente, hablando con Gabriel allí en la isla, él me comentaba que lo único que se sabe de este cadáver es que tenía unas características físicas muy parecidas a las de Dirk. Es un hombre recio, fuerte, le faltaban algunas piezas dentarias, con lo cual a través de simplemente verlo, porque los análisis de ADN que se han hecho no han trascendido, nadie realmente sabe dónde están. Sí, las sombras que a veces se envuelven, los casos un poco que se salen de lo normal, ¿no? Yo pregunté inmediatamente al juzgado si esto sigue bajo secreto de sumario. Ten en cuenta que estamos hablando de una exhumación que se produce el 20 de octubre de 2005. Hombre, si este caso sigue en secreto de sumario, es un secreto de sumario larguísimo. Entonces da la impresión de que estos papeles se han perdido entre los juzgados, nadie ha tenido la intención de resolverlo. Lilo se marchó, este hombre nadie lo ha reclamado de manera vehemente, porque efectivamente los familiares parece ser que han mandado un ADN para saber si realmente es su familiar. Desconocemos si los familiares ya saben si es o no, pero desde luego ni a nivel periodístico, ni a nivel de la isla, de los vecinos, de los amigos de Lilo, se sabe realmente si este hombre es en efecto Dirk o no. Lo que sabemos es que le faltan unos dientes como le faltaban a Dirk, y es fuerte como era Dirk, o sea que todo apunta o todo señala en esa dirección. Ni siquiera tenemos datos del momento del enterramiento, no se han dicho, digamos, datos muy concretos, ¿no?, a ese respecto, pero hay algo más. A la 1:38 y podéis participar como siempre en este programa interactivo, con vuestras opiniones, vuestras cuestiones y lo que penséis de este caso, o si sabéis algo. Pero lo más alucinante es que hubo una gran parte de absoluto silencio, de desaparición de esta mujer. Nadie sabe nada de ella, nadie la localiza, se la da como desaparecida prácticamente, y Juan Rada hace unas gestiones, tiene sobre su carpeta otro de esos papeles rectangulares y trae una sorpresa. Es que este caso para mí fue el de la triple desaparición, porque desapareció Dirk, que era un boxeador, DJ, 25 años más joven que ella, y de pronto, después de 2-3 años de relación, rompen, desaparece, ya dice que ha vuelto a su país, en Colonia. Entonces la familia de él va a la comisaría a decir que no aparece por ningún lado y no se vuelve a saber nada de él, o sea, ha desaparecido. Pero por otro lado era un hombre que también tenía una historia un tanto turbia, porque tuvo que ver algo con el mundo de la droga y estuvo ingresado en el penal del Salto del Negro, porque al parecer, en fin, se metió hombre de la noche, trabajó para allá en la discoteca, rozó algo al mundo de la droga, y las organizaciones que hay allí no le interesaban, ni este ni otros que metieran baza, y estaba amenazado de muerte. Entonces es una historia un tanto... Podría haber sido perfectamente ajusticiado, estamos imaginando por ahora, terceros, sacrificado por terceros, y que incluso la persona que vivía en esa casa no supiera qué había pasado y estuviese viviendo con el cadáver de su amante, claro, sin saberlo, en su jardín. Es que luego había un segundo desaparecido, y es que ella tenía un vecino que se llamaba Roger Dimitri, con el cual también tuvo una relación sentimental, Lilo. Entonces la relación tampoco era buena luego entre el nuevo amante y el anterior. Entonces también se ha podido pensar de que el vecino, este Roger Dimitri, pudo matar al boxeador y enterrarlo en el jardín de... Siempre de Lilo. Sin Lilo saberlo. Sin Lilo saberlo. Pero el otro, muy hábil, lo entierra en el jardín de Lilo, porque el otro ha desaparecido y no se ha vuelto a saber nada de él. O sea, aquí no se sabe nada de ninguno de los dos. ¿Y la tercera desaparecida? Segundo, hablando, decía Paco, que del boxeador no se ha vuelto a saber nada, pero es que la madre mandó su ADN cuando aparecieron los huesos. Y en estos tiempos, que no se haya cotejado el ADN de la madre con los huesos del aparecido, para que hubieran dicho sí o no, es o no es. Todo el mundo creemos que es. La tercera desaparecida, en el fondo, fue la propia Lilo, que la hicieron desaparecer forzosamente. Pensaron que estaba loca, porque no creían en lo que ella decía, y la mandaron rápidamente en un avión para Düsseldorf, y entonces la internaron en un centro que no era un psiquiátrico, sino un centro médico en Oberhausen, un centro médico que depende de la Iglesia Católica,
formado por 5 hospitales donde hay tratamiento de todo tipo, de cirugía, oftalmología y demás, y ella la mandaron donde neurología, simplemente para tratarla de una crisis nerviosa. ¿Y el diagnóstico? ¿De locura nada? Locura nada. Estuvo 5 o 6 días y vieron que estaba estresada. Le combatieron ese estrés, le dijeron que bajara su ritmo de vida, porque siempre altera el sistema neurovegetativo, y la mandaron para casa, a un pueblecito donde ella vive, al lado de Colonia, donde sigue perfectamente. Le diagnosticaron que no tenía ninguna locura. Estaba súper cuerda cuando la par, en la playa del Inglés, estaba demostrando que lo que ella decía del espectro, del fantasma, era real. Había huesos, había todo. Gabriel, ¿queréis añadir algo más? Sí, no, y es más, las relaciones del libro siempre han estado mezcladas con historias realmente extraordinarias, porque su marido, Ralph Lott, era un travestido, un hombre que tenía sus problemas, un hombre que fue también detenido en su momento por una actividad en un bar con personas jóvenes. Todo esto era el mundo que rodeaba a Lilo permanentemente. Mundo turbio, podemos decir. Sí, es todo muy turbio, pero además, ¿quién llevó a Lilo a un hospital de Gran Canaria y de ese hospital la llevó a Alemania? ¿Quién fue esa persona? Tampoco se sabe. Queriendo un poco apartarla del medio de esta historia, ¿no? Era como si alguien supiese mucho más de la cuenta e intentara silenciarla a Lilo. ¿Qué demostración, Gabriel, Juan, Paco? ¿Cuántas historias hay que, por ejemplo, a través de Canarias 7 o de los medios concretos se dan, ¿no? Los datos acaban desapareciendo porque la vorágine de la actualidad nos obliga a triturar todo el contenido y ya todo el mundo se ha olvidado de lo de antes de ayer? ¿Qué historias para una novela? Pero claro, reales. Qué auténtico thriller, ¿no? ¿Qué pasaba aquí? ¿Sabía algo Lilo? La pregunta era, ¿sabía algo y su conciencia le estaba haciendo ver los fantasmas de verdad, de que tenía algo que ver con esa muerte que estaba en su jardín? Se ha especulado con eso, ¿verdad, Paco? Desde luego, porque además lo hemos visto en otros casos que hemos tratado en Cuarto Milenio. Realmente la conciencia, el cerebro humano es capaz de crear fantasmas. Los fantasmas siempre decimos que no sabemos lo que son, que hay personas que se encuentran con esto que llamamos lo desconocido, que suceden cosas en su casa y no sabemos si ellos mismos son los causantes, si es fruto de su pesadumbre, de su miedo, de su ansiedad. El caso de Lilo podría ser, si ella sabía realmente que había un cadáver en el jardín, es perfectamente posible que llegara a obsesionarse de tal manera que los fantasmas la atacaran físicamente, que ella llegara a verlos. El terror en la soledad de la noche, pensando que tienes un cadáver en el jardín. Pero es que los psiquiatras, esto es un fenómeno real, esto no es una cosa que nos hayamos sacado de la manga. Es que esto puede llegar a generar visiones, puede llegar a generar incluso alucinaciones auditivas. Si uno está obsesionado, y no es para menos tener un cadáver de encima a una persona que fue tu amante o fue tu compañero sentimental en el jardín, es como para asustarse y aterrorizarse. Si no sabía realmente que había un cadáver en el jardín, ya estamos hablando de otra cosa. Esos fantasmas existían, pero ya no solo en su cabeza, venían de otro lugar, y es mucho más difícil de explicar. Pero desde luego las dos posibilidades existen, y como hemos oído a Gabriel, la opinión generalizada es que ella no lo sabía. Entonces, bueno, cada uno aquí se puede formar su opinión. Hemos visto, como te digo, en otros casos, que efectivamente los asesinos, por ejemplo, el caso del vampiro de Düsseldorf, ya que hablábamos de Düsseldorf, pues es muy ejemplificador, ¿no? Porque él veía a sus víctimas. De hecho, tenía que volver a los lugares de los crímenes a sepultarlas correctamente, porque si no, no les dejaban en paz. Vamos, estaba viéndolo como si estuviera vivo al lado de su cama mirándolo. Imagínate el terror que eso le causaba, incluso a un asesino. Los fantasmas de la conciencia. Gabriel, Lilo solía comentar a sus amistades en el bar que el fantasma surgía de entre la pared de la cocina. De la pared de la cocina. Y que ella lo veía dibujado en la pared de la cocina, al fantasma. Y la gente lo tomaba como que estaba loca. Y ella insistía en que veía un fantasma que aparecía por la pared de la cocina que da justamente al jardín. Y nunca antes había protagonizado hechos de este tipo, de decir, o sea, es a partir de un momento concreto, quizá coincidiendo con otra desaparición. Gabriel, para finalizar, el impacto en Canarias, imagino que importante, y tu opinión personal de periodista. Es decir, recopilamos muchos casos
casi nadie cree ya en los fantasmas en un aspecto mítico y legendario, pero cuando uno se enfrenta con esto, ¿qué opina como periodista? Bueno, que estamos ante un crimen que no está resuelto y que hay detrás de todo esto, me imagino, un montón de elementos que alguien debió ponerlo al descubierto y decir qué ha pasado. No se puede jugar con estas circunstancias. Aparece un cadáver, la propietaria o la ocupante de la vivienda veía fantasma, decía que había un muerto en su jardín, realmente estaba un muerto en su jardín, se llevan a analizar los restos humanos, nunca más se sabe absolutamente nada, se dice que es de su amante, pero tampoco se llega a traer al hilo al juzgado para que declare. Alucinante. Desde luego lo que es una historia alucinante. Gabriel, Canarias 7, gracias amigo por estar con nosotros, gracias por ayudarnos. Un abrazo muy fuerte. Gracias, Ike, hasta siempre.